y de ahí el que acuña la palabra es Aristóteles en su libro La Política, y diferencia muy claramente la economía de la crematística, que es el área para obtener la ganancia. La separa, no está junta nunca. En la dimensión ecológica, pues en términos de propuestas concretas que tratamos de desarrollar con la comunidad, pues pasa por la construcción de huertos etnoecológicos. Es decir, que la gente tenga en sus manos otra vez, como fue en el pasado, la capacidad de llevar a sí misma los bienes necesarios para la reproducción de su vida y su familia. Pero a su vez, también por este proceso de degradación industrial, estamos queriendo restaurar el medio ambiente en aquellos lugares donde se ha borrado la huella de la naturaleza, o se está borrando. Y para eso también tratamos de promover la aplicación de ecotecnias que sean formas de producción amigables, en concordia con la naturaleza. Y la otra parte fundamental es empezar a hacer un manejo lo más posible de los desechos sólidos que tenemos, ¿no? Y aparentemente esa cosita tan pequeña que tenemos en nuestra casa de separar el plástico, la materia orgánica y el papel, si eso fuera replicado por muchas familias, industrias, podríamos tener un pequeño avance en cuanto a qué hacemos con los desechos, porque nos permitiría reciclar, reusar cosas que todavía tienen una utilidad. En la dimensión social, creemos fuertemente que la primera cosa fundamental es que la gente se organice. También, ingenuamente, que pensamos en el pasado, que concentrándonos en personas individuales íbamos a lograr el cambio. Que fueran más conscientes, que fueran más inteligentes, que fueran más conscientes, pero solo eso se puede lograr en comunidad. Porque si dejamos a un individuo solo, lo abandonamos en la selva o en el desierto, pues no tiene capacidad alguna de desarrollar estas habilidades que nos han dicho, cognitivas, emotivas, del lenguaje. Aprendemos a ser personas solo en comunidad. Y eso implica pues la construcción también de comunidad. Comunidad no es porque estemos aquí y compartamos solo un espacio. Como la raíz también de la unidad común, estar juntos. Y estar juntos implica que somos responsables unos de otros. Que tenemos que aprender a convivir en la diferencia y en el conflicto, si queremos construir algo mejor. Entonces tampoco idealizamos a la comunidad. Desde mi experiencia, lo más difícil que hay es construir comunidad, y lo vemos por lo menos en términos personales, en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos, y así vamos viendo cómo este proceso es complejo cada vez más. Pero también construir comunidad implica que analicemos nuestros problemas, los problemas que tiene la gente, y que deje de pensar que son cosas a las cuales no tiene control, que fue condenada a vivir esa situación. Soy pobre porque me lo merezco, porque soy flojo, porque soy incapaz. Eso nos lo han dicho todo el tiempo. Entonces, claro que hay es una despersonalización. Nos han hecho esclavos mentales al pensar que no somos personas dignas. Entonces tenemos que analizar esos problemas que nos han llevado a esta situación de no reconocernos como personas. De que los problemas que están ahí a nuestro alrededor y en nuestra propia familia no son designio de nadie. Son producto de la política, de la economía y de las relaciones mercantiles que se han construido antes que nosotros naciéramos. Pero también el desarrollo de esta capacidad crítica de analizar también tiene que llevarse a la búsqueda de soluciones, de la construcción de proyectos por las propias personas. Desarrollar esta capacidad autogestiva, no esperar que alguien venga a resolver nuestros problemas. Que eso mucho en términos políticos permea mucho la cultura política de los mexicanos. Estamos en la espera del político bueno, del presidente bueno, del senador bueno, de la autoridad buena. Y no, es al revés. La autoridad buena
el buen servidor público solo nace a partir de una comunidad consciente que le exige y le recuerda: usted fue electo y está autorizado a hacer aquello que el pueblo le ha dicho y mandatado. Que es la manera de recordar a los gobernantes qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los problemas que debe de atender, y no esperar a que ellos los ilumine algo y los haga buenos otra vez. Pero también sabemos que es difícil, que los políticos no escuchan fácilmente. Entonces por eso hay que hacer presión, hay que informarse. Y ustedes escucharon ayer en la presentación de Tlaxcala un poco de este proceso de tratar de incidir en la política pública y en la toma de decisiones. Tener los argumentos para demostrarle al gobierno que lo que hace está mal. Y eso también pasa cuando incidimos en el campo de la política y por esta subordinación que hay de los intereses económicos, ¿no?, de los políticos a los que detentan ese poder, pues tendremos que modificar la forma en que se hace y se produce en este país y yo creo que en el mundo. Y eso es pues fomentando el desarrollo local, la producción local, acercar otra vez al consumidor con el productor, por lo menos en las cuestiones básicas y elementales de pues, la alimentación, del vestido, de algunos servicios. Y eso implica también construir una agenda de desarrollo desde la comunidad, que también, como ustedes pudieron ver ayer, implica pues, satisfacer las necesidades de manera organizada, con proyectos específicos que atiendan esas necesidades básicas. Y la única que conocemos que puede generar ciudadanía, construir sujetos y personas, pues es la autonomía. Y la primera razón para considerarnos autónomos es si tengo el control sobre la producción de mis alimentos. Por eso las comunidades indígenas, aún marginalizadas, mandadas allá a lo más recóndito de la selva o del desierto, han podido sobrevivir, porque eran capaces de producir su propio alimento, no depender de otros, que es lo que ha generado el modelo industrial, agroindustrial, depender de la producción de alimentos de los países industrializados. Y por último también nos implica hacer un análisis de las relaciones económicas y buscar alternativas que, como ustedes ahí pudieron ver, se están ya asumiendo por muchas comunidades y sobre todo en este momento de crisis económica a nivel mundial. Y ahora tratando de aterrizar a cosas muy concretas y a la experiencia que ustedes pudieron ver en la comunidad Tlaxcalancingo, en ese pequeño espacio de tierra que tratamos de construir personas, sujetos, ciudadanos y comunidad, es que hemos tratado de recordarle a la gente nuevamente que ejerza ese derecho a la autonomía alimentaria, a que puede tomar en sus manos esa capacidad de producir sus propios bienes y no depender de nadie. Eso para nosotros es el inicio y las bases de la auténtica libertad, porque solo es libre aquel que no depende de nadie para sobrevivir. Porque si tengo un trabajo que me dice que es la mejor forma de libertad, porque ya no soy esclavo, resulta que si me quedo sin empleo por un tiempo prolongado, pues voy a morir de hambre. ¿Quién me va a alimentar? Y eso nos lo recuerda muy bien la luchadora feminista y ecológica Vandana Shiva, que está pasando en la India al transitar de este modelo agrícola tradicional al modelo de producción industrial con agroquímicos. Cuenta de una manera terrible que en la India hay suicidios de más de 70,000 personas al no poder pagar sus deudas. Y eso no son primeras planas en los periódicos ni en los noticieros internacionales, porque esos suicidios los genera Monsanto, los genera DuPont, al implantar sus semillas transgénicas, sus paquetes tecnológicos, y sobre todo esos suicidios los promueve cada uno de los gobiernos. En este caso, el gobierno indio es el responsable de esos suicidios. Entonces, en ese sentido, nosotros, la soberanía alimentaria,